Le damos gracias a Dios todos juntos. Aquí nosotros estamos en familia y te bendigo tu vida, bendigo tu casa. Gracias por dejarme entrar hasta la intimidad de tu hogar. En este momento quiero darte el anuncio o que al finalizar de la prédica vamos a estar en familia. Mi familia va a unirse conmigo acá y ellos van a ministrar también, o vamos a ministrar juntos la cena del Señor. Eh, Tengo el privilegio de, de que estará también por primera vez mi nieto en una cena del Señor. Así que quiero que nos preparemos. Hoy quiero hablarte sobre los beneficios de la sangre de Cristo. Para ello voy a tratar de estar proyectando las imágenes de los versículos. eh, Hebreos capítulo 11 y versículo 28. El libro de Hebreos es un libro muy interesante, muy profundo. La Biblia no describe el autor, pero muchos de los que estudiamos la escritura creemos que el que escribió este libro fue el apóstol Pablo por las diferentes revelaciones que se ven acá. Hebreos capítulo 11 y versículo 28, quiero leerlo juntamente contigo. Quiero hablar el día de hoy los beneficios de la sangre. Dice la palabra que por la fe Moisés celebró la Pascua y dice, y el rociamiento de la sangre para que el destructor o el exterminador de los primogénitos no lo tocara, ¿verdad? Ahora recuerdo que Moisés también fue un primogénito y, y veo, bueno, por Israel, porque él fue llamado como primogénito, a pesar que él tenía hermanos mayores. Pero la palabra interesante acá es de que el rociamiento te da protección, te da protección. Vamos a orar, si estás conmigo, sintonizándonos, quiero que tomes la mano de tu familia en este momento y vamos por la fe, pedirle al Señor que nos hable hoy. Yo quiero ser un canal, no quiero ser yo el que hable, sino quiero que sea el Señor, el Espíritu Santo el que hable en esta mañana, en esta tarde. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por cada hogar que se está conectando con nosotros, Señor. Somos uno en el Espíritu, somos uno, aunque estemos lejos en distancia. Sabemos que tú estás con las familias, sabemos que tú estás con cada uno de tus hijos, donde quiera que estén, en su hogar, en su ordenador, su computadora, en su teléfono móvil, Señor, en el nombre de celular, en donde ellos estén, Señor, los bendigo, Padre, y te pido que me des la gracia para transmitir este mensaje. Gracias, Señor. Tú eres fiel y eres bueno. Nos cubrimos, Señor, con tu misericordia, tu bondad, bajo tu sombra, Señor, sabiendo que el rociamiento de tu sangre es especial. Aleluya. Hoy voy a hablar un poquito de hematología espiritual, sobre la sangre del Cordero, la sangre del Señor. Cuando estudiamos la Escritura, nos damos cuenta que la Pascua que fue celebrada por Israel solamente era una figura de lo que para nosotros representaba todo lo que eso se hizo en el sacrificio de Cristo. El apóstol Pablo es muy claro cuando él dice en 1 Corintios capítulo 5, versículo 7, que debemos de limpiar la levadura vieja para que seamos una masa nueva, y así como ustedes lo son, sin levadura. Y luego dice, porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. El Señor Jesucristo es el que la Biblia dice que es nuestra Pascua. Quiere decir que cuando nosotros vemos la historia de Israel en el libro del Éxodo, nos damos cuenta que ellos celebraron una Pascua, pero era una sombra de lo que nosotros estamos
de lo que nosotros estamos el día de hoy haciendo, el día que estamos celebrando, porque es Cristo nuestra Pascua, es Cristo el Cordero, es Cristo el que está representado en esa fiesta que se celebró en el libro del Éxodo. Y nosotros como hijos de Dios tenemos la bendición de que fue para nosotros. Ahora, quiero entrar en esto, que la sangre tiene el poder y la bendición, y quiero que platiquemos un poco sobre dos acciones de la sangre. Número uno, sangre derramada, y número dos, sangre rociada. ¿Verdad? Quiero repetírtelo de nuevo. Sangre derramada, sangre rociada. Es la misma sangre, pero es dos acciones físicas o aplicaciones de la misma. Cuando veo yo esto, mi amado hermano, hermana, amigo, amiga, familia que estás con nosotros hoy, quiero tocar algunos textos de la Escritura. El Señor Jesucristo le habló a sus discípulos cuando Él celebró la cena del Señor y Él habló sobre participación con Él de su carne y su sangre. Y Él dijo, esto es mi sangre. Cuando tomó la copa, el Señor Jesucristo dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto que es derramada por muchos. Y vemos nosotros que la acción de esa sangre es una sangre que estaba en un vaso. Usted sabe que Jesús fue un vaso. La Biblia dice que el vaso en la Biblia también representa el servicio al Señor. Nosotros somos vasos de Él, podemos ser vasos de honra, vasos de deshonra, así lo dice la Escritura, pero somos vasos que somos llenos por el Señor, y el Señor Jesucristo fue un vaso. La Biblia dice en Filipenses capítulo 2 que Él tomó forma de siervo, fue un vaso que vino y con su cuerpo físico, Él vino y tenía su sangre. Y la palabra misma dice en Hebreos que según la ley casi todo es purificado con sangre, así lo dice, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Sin derramamiento de sangre, dicen otras versiones, no hay redención de pecados. Quiere decir que el Señor Jesús era el vaso que derramó su sangre, por supuesto, con heridas, y todo lo podemos ver en la Escritura, en la palabra de Dios, todo lo que Él sufrió, las heridas donde Él derramó su sangre. Desde los 8 días Él derramó sangre por nosotros. Desde los 8 días, cuando Él fue circuncidado al 8.º día, Él derramó su sangre y hubo una aplicación a lo que hizo el Señor con lo que ahora a nosotros nos beneficia. Es lindo, es importante, es hermoso todo esto, porque la sangre tenía que derramarse. No era simplemente de que se quedara en un lugar fijo, en un vaso fijo, sino tenía que derramarse, así como la derramaban los machos cabríos, los animales del antiguo pacto. Así también cuando a Jesús lo vieron, Juan el Bautista lo vio. Juan el Bautista dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vemos nosotros lo bello de la Escritura, lo hermoso de que Jesús derramó su sangre por nosotros, que Él dio su sangre, dio su bendición por nosotros. Él nos amó y esa sangre preciosa fue derramada. Ahora, segunda aplicación, ya te dije la sangre derramada. Ahora quiero que veas conmigo la sangre rociada. Es otra acción física de la sangre. La palabra dice que por la fe, como te leí en un principio, Moisés celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre, para que el exterminador de los primogénitos no los tocara. La palabra nos habla y nos dice que iba a haber una guerra entre los primogénitos de Israel y los primogénitos de Egipto. Hay una enseñanza preciosa en la primogenitura. No voy a entrar mucho en eso, pero sí puedo decirte que la sangre rociada tiene un misterio tremendo, impresionante. La palabra nos enseña y nos dice que esta sangre fue rociada en los dinteles. Hoy es un tiempo donde tú estás en tu casa con tu familia, y hoy con esta celebración de la Cena del Señor,
como nunca lo has hecho, y muchos, incluso yo, para mí es esto nuevo porque siempre lo he hecho de otra manera en el aspecto de hacerlo con toda la congregación, pero el Señor conoce nuestro corazón y hoy los estamos haciendo en nuestro hogar y así lo vas a hacer tú preparándote en tu casa al final. Dice la palabra aquí que por la fe se roció la sangre en los dinteles que son los bordes de las puertas, y dice que fue para que el exterminador de los primogénitos no lo tocara. Hoy en figura, hoy en fe, nosotros vamos a poner dinteles, vamos a rociar la sangre preciosa del cordero con este acto que estamos haciendo, la vamos a rociar en nuestra casa para que Señor nos guarde, nos bendiga y nos cubra de toda plaga. La palabra misma dice en Hebreos capítulo 12, versículo 24, que Jesús es el mediador del nuevo pacto y también que a Él nos hemos nosotros acercado. Y dice la Biblia que también nos hemos acercado a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Quiere decir que la sangre habla. Nunca he visto la boca de la sangre, nunca he visto las cuerdas vocales de la sangre, pero la Biblia dice, y el Señor Jesús habla, Él hizo el sacrificio, pero también el libro de Hebreos dice que esta sangre habla, tiene una voz, tiene un clamor por ti y por mí. Cuando el Señor, cuando mató Caín, si tú te recuerdas, cuando Caín mató a Abel, el Señor le habló a Caín y le dijo que la sangre de su hermano estaba clamando venganza, ¿verdad? Clamando venganza. Pero la sangre del Cordero, la sangre de Cristo, habla mejor. ¿Y sabes por qué habla mejor? Porque la sangre del Cordero está clamando misericordia. Por eso es mejor. Hay muchas personas que están clamando y tienen sed de venganza, pero lo más hermoso es tener un mejor hablar por la sangre que tenemos, el rocío de la sangre de Jesucristo, que ya no clamamos venganza, ya no buscamos que nos la paguen ojo por ojo, diente por diente, sino que ahora estamos en el mejor pacto, porque la sangre ahora que nosotros nos ha bendecido y nos ha llenado, ya no clamamos por venganza, sino ahora nosotros clamamos por misericordia. Así como el Señor Jesucristo cuando estaba en la cruz del Calvario, Él dijo y expresó y dijo estos: Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Así como Esteban cuando estaba siendo apedreado, Esteban tenía la bendición de haber sido rociado por esa preciosa sangre y lleno del Espíritu Santo, y él ya no tenía que clamar venganza, sino que él dijo: Señor, no les des este pecado. Por eso es que esta sangre preciosa tiene un misterio glorioso y una acción especial en cada uno de nosotros. Por eso es que nosotros tenemos la bendición de que esa sangre clama por nosotros, esa sangre intercede por nosotros. Sabes que la Biblia dice que el Señor Jesucristo ofreció una sola vez en el tabernáculo, en el templo celestial. Él llevó su sangre y Él la presentó en ese lugar para pagar por nuestros pecados. Y esa sangre sigue vigente, sigue obrando, sigue haciendo cosas hermosas, esa sangre preciosa. Por eso te vuelvo a insistir que la Biblia dice en el libro de Juan que en el principio fue el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios, y la palabra misma dice en Juan capítulo 1 versículo 14 que aquel verbo, que aquella palabra se hizo carne, dice la escritura, y vivió entre nosotros. ¿Sabe qué? El original dice tabernaculizó, hizo tabernáculo, hizo lo espiritual se hizo físico y habitó entre nosotros, y el cuerpo de Cristo tomó cuerpo, tomó forma de siervo, y la palabra dice se hizo carne, habitó entre nosotros, vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y luego dice: así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, tú y yo
participamos de carne y sangre, aunque antes de ser cuerpo nosotros fuimos espíritu. Eso lo dice la Escritura. El mismo Jesús dice, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes desde antes de la fundación del mundo. Eso fue en espíritu. Y entonces dice la Biblia en Hebreos 2:14, así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, Él, hablando del Señor Jesucristo, igualmente participó también de lo mismo. ¿Y sabes por qué lo hizo? Para anular, para borrar, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Esto es hermoso, esto es maravilloso, porque el Señor participó para poder bendecirnos con esa salvación. Ahora, quiero hablarte sobre los componentes de la sangre. Tengo la bendición de tener una carrera, haber estudiado sin saber que yo no sabía que Dios mismo me estaba preparando para servirle a Él, pero quiero hablar un poquito sobre lo que yo te dije en un principio, un poco de hematología espiritual. Los científicos dicen que la sangre es un sistema que funciona en el cuerpo, en el organismo. De hecho, le llaman el sistema hematológico. ¿Verdad? Y la sangre, cuando uno estudia las aplicaciones de la sangre física, porque Jesús tuvo sangre física, y entonces esa sangre física del Señor Jesucristo fue similar a la sangre que nosotros tenemos, pero sin contaminación. Y entonces vemos nosotros cuando estudio, cuando yo veo, me puse a meditar, me puse a ver cuántas cosas interesantes, ¿sabes? Porque Jesús hacía que el mensaje fuera fácil de explicarlo cuando Él le hablaba a su pueblo de Israel sobre las ovejas, para que ellos pudieran entender en figura alegórica de lo que era la relación entre pastor y oveja. Y él decía, yo soy el buen pastor. Él doy mi vida por las ovejas. Y cuando vemos nosotros las aplicaciones, puedo ver yo a la luz de la ciencia, porque la ciencia solamente refleja la sabiduría maravillosa de Dios. Y veo que los componentes hematológicos de una sangre, dentro de ello hay células. Hay células rojas o glóbulos rojos, hay células blancas. Los glóbulos rojos sirven para llevar vida, para llevar oxígeno. Todo lo que, el respiración, lo que respira alabe al Señor. Las células blancas son células que se encargan de defender, son las que defienden contra los ataques microscópicos. Las plaquetas son células o parte de partículas de células también que sirven para bloquear cuando hay una herida, para que no haya una hemorragia, porque cuando hay hemorragia o derramamiento de sangre viene muerte. Y Él fue herido y Él murió para que nosotros tuviésemos vida. Y por eso nosotros le damos gracias al Señor, y por eso nosotros hoy celebramos su muerte, porque su muerte nos dio vida. Pero también cuando uno estudia y analiza, uno puede notar que dentro de la sangre no solamente hay células, sino que cuando científicos pueden meter la sangre en un aparato que se llama centrífuga y que da muchas vueltas a muchas revoluciones por minuto, y uno puede separar lo que son las células de la sangre con el plasma. Y el plasma es lo que tiene la sangre también. El plasma tiene agua, el plasma tiene proteínas y el plasma tiene fibrinógeno. Aquí hay muchas cosas que uno puede profundizar, pero hoy me voy a concentrar en proteínas plasmáticas. Las proteínas plasmáticas son tres: la albúmina, las inmunoglobulinas, y no las tengo proyectadas, pero y lo que es otra, que es la albúmina, y fibrinógeno también es parte de ello, aguas, proteínas y fibrinógeno, inmunoglobulinas. Bueno, pero hoy quiero hablarte sobre el plasma de la sangre del Señor. Dentro de ello, la proteína más abundante, que es la albúmina,
dice en Juan capítulo 19, verso 34, que cuando el Señor Jesucristo estaba en la cruz, uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza y al momento le salió sangre y le salió agua. Quiere decir que el cuerpo de Jesús tenía agua. Él tuvo necesidad de tomar agua física, él tuvo sed, nosotros lo podemos ver, pero también si tuvo sangre, también tuvo un plasma. Y esa sangre preciosa está siendo derramada sobre nosotros. Quiere decir que hay un rociamiento del apóstol, y eso sigue vigente, porque dice la palabra en primer libro de Pedro, o primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 2, que fuimos elegidos según el previo conocimiento del Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Somos rociados, somos santificados por esa sangre. Y luego dice que la gracia y la paz les sean a ustedes multiplicadas. Entonces, dentro de las proteínas del plasma, que es la albúmina, te quiero hablar sobre las funciones de la albúmina. Cuando uno estudia la proteína albúmina, esta sirve para un equilibrio y un balance en el cuerpo. No sé si tú te has dado cuenta que en lugares donde no hay nutrición, donde los niños no comen, cuando hay una desnutrición severa, existen dos fases de la desnutrición. Una es el marasmo, que es cuando se quedan los niños totalmente secos, flacos, y no se ve su carne, se ven todos chupados, todos flaquitos, no se ve nada, eso se llama marasmo. Pero después de ese estado de marasmo viene otro estado donde ya se perdieron todas las proteínas de la sangre, y entonces eso se llama Kwashiorkor. Y entonces ese es un estado de nutrición severa, porque ya el niño, ya después de haber pasado de estar en marasmo, que es totalmente seco, su cuerpo ya se hincha. Entonces es una hinchazón tremenda. ¿Por qué? Porque ya las proteínas de la sangre, la albúmina se perdió, y la albúmina sirve para un balance entre el líquido intravascular que está en las venas y los vasos sanguíneos, y el tejido con el tejido de afuera. Entonces hay un desbalance, y entonces empieza a hincharse las personas desnutridas. Cuando una persona empieza a perder albúmina, si te das cuenta, en los hospitales ponen líquido intravenoso, inyectan albúmina, porque cuando hay pérdida de albúmina, entonces los cuerpos se hinchan, pero la albúmina sirve para retener el agua, para tener un balance. Entonces la palabra de Dios nos está enseñando aquí que está siendo ministrado su sangre, su plasma, su albúmina espiritual. Perdóname que lo aplica a esto, pero a mí me bendice esto, porque nosotros fuimos hechos a la imagen y semejanza del Señor, y Él aplicó los ojos como las ventanas del cuerpo, Él aplicó nuestros oídos, Él aplicó nuestros corazones, y yo voy a aplicar ahora el plasma, lo bello del Señor, que está siendo ministrado sobre nosotros, no solamente su sangre de vida, de los glóbulos rojos espirituales. Todo esto es espiritual, pero quiero hablarte sobre la bendición que Dios, y hoy el Espíritu Santo me habló, me dijera que ministrara la cena del Señor y ministrara un balance a tu vida. Persona balanceada a tu vida. Vas a ser una persona con balance. La Biblia dice que hay un tiempo para todo. Hay un tiempo para llorar, hay un tiempo para reír, un tiempo para abrazar, un tiempo para rechazar el abrazo. Y te voy a bendecir ahora, y le voy a pedir al Señor que te bendiga con esa albúmina celestial en el nombre poderoso de Jesús. Eso no se lo he escuchado a ningún otro predicador, pero tengo la bendición de poder decirte que el Señor nos habla y nos dice que no debemos de estar hinchados. La palabra habla de que el apóstol Pablo, cuando bajó en una isla, dice la Biblia que lo mordió una serpiente. La serpiente nos muerde para que nos hinchemos, para que nos llenemos de mucho orgullo. Existen dos desbalances en la vida de un ser humano. Un desbalance puede ser el orgullo, y otro desbalance puede ser el menosprecio. Pueden personas tener un complejo de inferioridad o un complejo de superioridad, y las dos cosas son malas, sino que tenemos que tener un equilibrio, como Jesús tuvo un equilibrio.
Jesús fue equilibrado, Jesús fue balanceado. Jesús, cuando él tenía que decir las cosas, las decía. Jesús, cuando hablaba con los publicanos, les hablaba y les decía con autoridad y les decía sus verdades. Pero también Jesús, cuando hablaba con las rameras, cuando hablaba con los publicanos, él discernía el corazón de ellos, y con ellos no era igual que con los fariseos y los religiosos de esa época, sino que con ellos era diferente. Tenía el balance, el equilibrio de saber cómo actuar, porque estaba en comunión con el Padre. Y por eso ese balance que tuvo Cristo es el balance que yo quiero, es el balance que el Señor tuvo, y es el balance que ministro hoy a tu vida y que vamos a ministrar por esa sangre preciosa, por ese acto glorioso que tenemos. El mismo apóstol Pablo dice la Biblia que lo mordió la serpiente, y todos esperaban que se hinchara. Y cuando sucedió esto, y que se hinchara y súbitamente cayera muerto, porque la hinchazón y el orgullo a la postre lleva a muerte. Pero después de esperar por largo rato y de observar que nada anormal había en él, cambiaron de parecer y decían: este parece un Dios. ¿Sabes qué hizo Pablo cuando lo mordió la serpiente? Lo único que hizo fue que se la sacudió y la tiró al viento. Cuando venga una persona y te diga: no, es que usted es el mejor, usted ten cuidado porque está tendiendo una red, lo que tienes que hacer es darle la gloria a Dios, darle la gloria al Señor de todo lo que tienes, y declarar que todo lo que el Señor nos ha dado ha sido porque Dios ha sido bueno con nosotros. Las ovejas que yo he pastoreado saben que por muchos años les he predicado que no estamos aquí porque somos buenos, sino estamos aquí porque Dios ha sido bueno con nosotros. Aleluya. Si puedes decir amén ahí en tu casa por la fe, amén, en el nombre poderoso de Jesús. La Biblia misma nos dice el peligro de estar hinchados. Dice la Biblia en primera de Timoteo, carta de Timoteo 3:16, le dicen al apóstol Pablo: no pongas a una persona recién convertida en un lugar donde tenga autoridad, no sea que se envanezca. Quiere decir que la hinchazón, el desbalance de la hinchazón es envanecimiento. Y dice: y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Mira la versión Prat, la versión moderna, dice: no pongas a un neófito, a un recién convertido, y no sea que hinchado de orgullo, así dice este versículo, hinchazón de orgullo, caiga en la condenación del diablo. Quiere decir que la albúmina espiritual de la sangre preciosa del Cordero nos da un balance para que no nos hinchemos de orgullo, sino que nos ponga en nuestro lugar. Porque nosotros lo valemos su sangre preciosa y no nos puede menospreciar, pero no debemos de ser orgullosos por ello. Por eso dice el apóstol Pablo que nosotros que fuimos del acebuche, de las ramas del olivo silvestre, y que fueron, el tronco es el mismo, pero las naturales fueron desgajadas, hablando de Israel, y nosotros nos pusieron ahí, que no nos la llevemos de que nosotros somos lo último, porque sabemos que fuimos injertados. Y Dios tiene un trato de bendición. Por eso todo lo que nosotros tenemos ahora nos da un balance de cómo estar en Cristo Jesús, esta albúmina celestial preciosa. El balance también te sirve para estar firme, para no caer. Una persona desbalanceada es una persona que se puede caer en cualquier momento. Por eso la Biblia dice que tenemos que estar con nuestros sentidos abiertos, que tenemos que estar con cuidado de no llegar en el desenfrenados por el vino. Y muchas veces nosotros tenemos un desenfreno, y la palabra dice que tenemos que tener un balance. Esa sangre preciosa nos da un balance precioso y hermoso. Por tanto, dice 1 Corintios 10:12, por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. El desbalance. ¿Qué te va a ayudar a tener un balance? Yo hace un tiempo hice un ejercicio en la iglesia donde les decía a unas personas que tomaran, que agarraran una vara, algo plástico, y que la pusieran en su mano y empezaran a ver cómo la podían balancear. Y les dije: véanla desde de abajo, la vara de abajo, y se dan a cuenta que se cae. Pero cuando tú pones la vara y ves la punta de la vara, la ves hacia arriba, la vara se equilibra y no se cae. Y eso nos tiene una enseñanza, porque cuando nosotros vemos hacia arriba, no nos vamos a caer.
cuando estás viendo, es cierto, estás viendo las noticias, estás viendo las muertes, en los últimos días las muertes por este coronavirus se han multiplicado, y no podemos negar que están sucediendo cosas que nunca habíamos visto con nuestros ojos, que no han tenido precedente alguno. Pandemia mundial, terrible, todo esto, pero no tenemos que tener nuestra mirada en estas cosas. Es cierto, hay que verlas, pero lo más importante es que tienes que ver al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque en lo eterno está el equilibrio, en ver lo que Dios tiene para nosotros. Otra de las aplicaciones en cuanto al equilibrio que nos da la albúmina celestial es que tenemos que separar. Tenemos que separar lo celestial de lo terrenal. A Jesús le llegaron y le dijeron si era lícito pagar impuestos. Y Jesús les dijo, ¿de qué imagen es esta moneda? Del César. Entonces dijo Jesús, entonces dele a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Eso quiere decir separar las cosas celestiales de las cosas de las cosas terrenales. Es un equilibrio precioso que el Señor nos da a nosotros sus hijos. Es un balance. ¿A qué me refiero esto? A que nosotros debemos de ser prudentes. Es cierto, tenemos que ser prudentes ante la amenaza de este virus, pero no llenos de temor. Te lo prediqué hace un tiempo. Si te llenas de temor, tus defensas bajan. Si te llenas de estrés, tus defensas bajan. Y entonces eso va a hacer que incluso si llega a venir un ataque de este virus, tus defensas van a estar bajas. Pero si estás con nutrición correcta, si estás orando, si estás ministrado por el Señor, el Señor mismo va a darle un empuje, un boost a tu sistema inmunológico. Los científicos pueden demostrar que cuando hay estrés, que cuando hay un temor terrible, las defensas de nuestro organismo pueden bajar. Pero nosotros tenemos ese balance de ser prudentes, mas no llenos del temor. Tenemos que tener cuidado en el balance. Por eso te lo vuelvo a decir, la albúmina celestial te da un balance precioso y especial de ser prudente y no negligente. Porque hay muchos que pueden ser negligentes y decir, no, yo no voy a aceptar eso, yo me voy a meter ahí, y tal vez Dios no los ha mandado a que lo hagan. Como aquel que predicaba con serpientes y él dijo, y pues murió porque lo picó una serpiente, ¿verdad? Cuando Dios te manda algo, lo vas a hacer, pero si Dios no te lo ha mandado a hacer, mejor ni lo hagas, ni lo intentes. Entonces, es el equilibrio que el Señor nos está dando. Hace muchos años nos enseñaron que teníamos que ser equilibrados, tener la mirada, la cabeza en el cielo y los pies en la tierra. Nosotros tenemos que entender que son los últimos tiempos, pero debemos de seguir sembrando, seguir dando el legado de fe a nuestras generaciones y poder decir que el Señor está con nosotros. Ya estoy por terminar para poder ministrar, vamos a ir preparándonos, pero quiero hablarte y decirte que por la fe Moisés celebró la Pascua y el rociamiento de su sangre, para que el exterminador de los primogénitos no los tocara. Yo quiero darle gracias al Señor por el privilegio que me da en este momento de poder llevarte esta palabra, de poder darle gracias al Señor por la bendición que Él nos da de estar en casa, de reconciliarnos, de servirle, de decirle, Señor, te amamos, de decirle, Señor, prepáranos. Y antes de continuar con la administración de la cena del Señor, quiero invitar a aquella persona que quiera entregarse a Jesús el día de hoy. Si te quieres entregar a Cristo Jesús el día de hoy, hoy es el tiempo donde el Señor te está llamando. Hoy es el tiempo que el Señor te dice, te amo. El Señor te dice, tengo bendición para ti. El Señor te dice, estoy esperando que te rindas a mí. Ese es el Cristo maravilloso que hoy te dice a ti y te invita a que tú te metas con Él, a que tú reconozcas con Él. No tienes que pagar nada, el precio ya lo pagó el Señor.
Y quiero hacer una oración contigo en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, si me acompañan en oración y ministrando este momento sublime y especial de parte de Dios, quiero decirte que Dios te ama y quiero acompañarte para que te rindas al Señor en este momento con esta oración de fe. Y puedes decirle: Señor, ahora en este momento, Señor Jesús, yo soy pecador, yo te he fallado, yo te necesito, Señor. Yo en este momento te pido, Señor, que perdones mis pecados y mis faltas. En este momento, Señor, te pido que tengas una bendición para mi vida, Señor. Ahora me rindo a ti, reconozco mi pecado y te pido que me limpies con tu sangre preciosa. Padre, me alejé de ti. Padre, me alejé y estuve fuera de tu casa, pero hoy reconcilio con ti y te recibo de nuevo, Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu bendición y tu amor. Gracias por estar con nosotros. Gracias por bendecirme, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Aquí estamos hoy en tu casa. Aquí estamos hoy, mi Dios amado. Aquí estamos para alabar y glorificar tu nombre. Aquí estamos para decirte: tú eres fiel y eres bueno. Gracias, mi Cristo. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Tú eres bueno, Jesús amado. Aleluya. Gracias, mi Dios bendito. Gracias, Jesús. Aleluya. Gracias, Jesús.